Muy buenas y santas las tengan todas y todos el día de hoy. Bienvenidos una vez más a la conversa del fin de semana. Este espacio de análisis y opinión generado desde la provincia colombiana. Eh, Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy muy gustoso de compartir con ustedes nuevamente una emisión más de esta casa suya de opinión, de análisis, primero que todo y de opinión. Como pueden ustedes estar viendo aquí al ladito, perdón, el tema de hoy es el pacto histórico, vuelven y juegan las reformas. Para nadie es un secreto que más allá de que esta semana nos hayan puesto a votar corriente sobre el salario de los representantes, de los senadores, de que si ganan mucho, ganan poquito, que si hay que quitárselos, que si hay que seguirles pagando la gasolina o no. El tema principal de la discusión que debería centrar nuestra atención, la atención de cada uno de los colombianos y colombianas, es el de estas reformas, las reformas que prometió en campaña el actual presidente de la República, Gustavo Petro, en representación de la plataforma del Pacto Histórico. Más allá pues de las discusiones demagógicas, digamos, sobre el salario excesivo o no de los representantes de los senadores, sobre si Colombia debe o no debe pagarles la gasolina, están estas discusiones que de una u otra manera van a determinar cómo será la vida de los colombianos en los próximos años. Ahí deberíamos centrar nuestra atención. Pero lo que ha pasado es todo lo contrario. Y como lo hemos dicho aquí en este espacio, nos hemos dedicado a estar mirando otro tipo de noticias como esas que pues sin restarles importancia no son lo esencial para la democracia. Entonces de eso vamos a tratar de hablar hoy, de las reformas que tiene que presentar en este segundo semestre en esta legislatura de Colombia. Entonces, de eso quiero invitarlos, agradecerles a ustedes por seguirse conectando a nuestras redes sociales, a nuestros colaboradores en la vaca de la conversa que ustedes están viendo al principio, muy amables a ellas y a ellos. Invitarlos a que por favor les empiecen a dar aquí en el botoncito de abajo, aquí en Facebook, le dan clic en las estrellas. Si no han ido a comprar las estrellas, métanse a fb.com rayita inclinada stars, ahí consiguen las estrellas y nos las empiezan a mandar en la emisión de la conversa de fin de semana, cada que haya un video de fin de semana. Ya, clic en el botoncito de las estrellas y ahí nos la mandan. Sigan vinculándose a la campaña Una Vaca por la Conversa en el portal baki.co, la conversa de fin de semana. Eh, Antes de arrancar, vamos a dejarlos con la presentación oficial del programa y con un mensaje de los otros patrocinadores, socios estratégicos socios estratégicos de la conversa para que podamos seguir con ustedes al aire haciendo este programa de análisis y opinión independiente y contrahegemónico. Entonces, por favor, empiezan a darle compartir con sus redes, con sus amigos, sus amigas, sus familiares. Pónganse cómodos, por favor. No nos vamos a demorar mucho hoy. Es un Facebook Live, pues esperamos no alargarnos mucho. Traigan sus pasabocas, sus bebidas. Pónganse cómodos, empiecen a compartir. Entonces los dejo con la presentación oficial de la conversa del fin de semana del día de hoy y con el mensaje de nuestros socios estratégicos. Ya vengo, por favor, no se desconecten. Pascana, elaborada artesanalmente, sin aditivos y sin conservantes. Pascana, la cerveza de Nariño.
Qué rico que estén aquí nuevamente, no se hayan desconectado. Empiecen a compartir, por favor, con sus amigos, sus amigas, sus familiares y en sus redes sociales. El tema de hoy, para quienes apenas se están conectando, como lo pueden ver ustedes aquí, es vuelven y juegan las reformas, el pacto histórico. En este segundo semestre, que ya va bastante avanzado, pero en términos legislativos apenas comienza, el gobierno del pacto histórico en cabeza del presidente Gustavo Petro nuevamente va a presentar las reformas, tres o cuatro reformas grandes, las que prometió en su jornada de campaña y por las que votamos más de 11 millones de colombianos. Si bien es cierto, durante todos estos días la lluvia de información y de desinformación también, por decirlo así de alguna manera, que nos ha bombardeado, tiene que ver con unos temas que me faltaba también son importantes y que también generan opinión pública alrededor pues, de la sociedad colombiana, nos desvían un poquitico de eso que debería centrar nuestra atención y es lo de las reformas. Tres reformas especiales grandes que ha planteado el gobierno del pacto histórico. Una que ustedes pues esta semana, y vamos a hablar un poquitico de eso, con ella vamos a empezar, la reforma de la salud, la segunda, la reforma laboral, y una tercera, importancia, sin decir que la una sea más importante que la otra, que es la reforma en el sistema pensional. Entonces, nos han puesto a votar corriente en otras cosas que si bien es cierto, pues también vuelvo y reitero, qué pena volverse tan insistente, son interesantes, también tienen su importancia, no son la materia central, no es lo importante, no es lo que va a definir de alguna manera la vida suya, la vida nuestra en los próximos años, sino que se utilizan como cortinas de humo y aquí en este espacio lo hemos dicho mucho, lo hemos dicho en otras emisiones de la conversa de fin de semana para quienes vean más tarde la emisión en YouTube, que tan pronto terminemos esta emisión de Facebook Live, la vamos a subir a YouTube y a las otras redes. Hemos hablado de esto, hemos hablado cómo existe una matriz de opinión creada por los grandes medios de comunicación que a su vez pertenecen pues a los grandes gremios que en este momento se ven afectados sus intereses con estas reformas. Entonces, vean ustedes cómo una cosa lleva a la otra, es decir, quienes se ven afectados directamente en sus intereses económicos, ven en estas reformas, la de salud, la laboral y la pensional, un riesgo a sus exorbitantes ganancias que hacen de este país el país, uno de los países más inequitativos. ¿Eso qué significa? Que hay unos poquitos muy ricos, excesivamente ricos, descaradamente ricos, groseramente ricos, y hay una gran mayoría de ustedes y nosotros que algunos viven en la miseria, otros en la pobreza y otros a duras penas podemos sobrevivir el día a día. Entonces, esa inequidad es la que quieren cambiar de alguna manera estas reformas que propone el pacto histórico y a las cuales ni más faltaba quienes se lucran de la miseria, de la pobreza y de este actual sistema no quieren hacer. Entonces, en ese orden de ideas, miremos cómo, cómo actúan estos gremios para tratar de evitar esta reforma. Vamos a hablar primero y rápidamente de la reforma de la salud. Como ustedes pueden estar viendo aquí al lado, la reforma de la salud tiene un pasado histórico y esa es la cortina de humo de la que hemos estado hablando, que quieren que muchos de ustedes no sepamos, a pesar de, pues, de la gran difusión que muchos medios alternativos hemos hecho. Y es que el sistema actual de salud es un sistema perverso, inclusive hasta criminal, en el sentido de que en este sistema han metido mano como personajes de los que aquí por lo menos en imagen me acompañan y que en términos generales han terminado enriqueciendo a un sector muy pequeño de la sociedad colombiana. ¿Cuál sector pequeño? Los dueños de las EPS. Y oh sorpresa, finjan sorpresa por favor, son los mismos dueños de los fondos de pensiones, que a su vez hacen parte de los famosos gremios de la producción.
los comerciantes, los grandes comerciantes, los industriales, los grandes agricultores, los grandes ganaderos, que obviamente pegan el brinco cada que se va a tocar algún tipo de estas reformas que afectan su bolsillo. Y bueno, ¿y qué tendría que ver lo de la salud con esto? Como ya veíamos ahorita, hay vínculos estrechos de todos estos socios indeseables, poco presentables de los gremios, de los políticos de siempre, que no quieren que ese negocio lucrativo que financió la guerra, eso no lo podemos perder de vista, y que ha financiado las riquezas de unos 4, 5 o 6 o 10, sigan cumpliendo ese papel de enriquecer a unos pocos en detrimento de la salud y de la vida de la gran mayoría. En estos días, para no irnos muy lejos, estos señores que me acompañan aquí al ladito, que son los presidentes de las grandes EPS, le mandaron una carta al presidente Petro diciéndole que, nuevamente, fijan sorpresa, están a punto de quebrarse. Los directores de las EPS más grandes, de las segundas más grandes del país, le escribió una carta diciéndole al presidente Petro, nos estamos desfinanciando y es probable que no podamos prestarle el servicio a nuestros clientes, a nuestros socios. Y aquí vale la pena recordar unos datos. Por ejemplo, las EPS que están a punto, comillas, de quebrar, son en su orden el grupo Sura, la EPS Sura, que pertenece al grupo empresarial antioqueño, y que factura, o el año pasado por lo menos facturó la bobadita de 9.3 billones de pesos. Billones con B de avivatos, o de burros, pues para que me entiendan. 9.3 billones de pesos facturaron el año pasado. También firmó la carta el gerente, uno de estos señores que me acompañan aquí al lado, el de Sanitas, una empresa española que factura en promedio 8 billones de pesos al año, pero que el año pasado facturó 8.7 billones de pesos. Eso le entró a estos pobrecitos, a estas pobrecitas EPS. Y finalmente, una de las que también firmó, un representante legal que firmó, es la de compensar, una EPS cuyos propietarios son unos particulares dueños o socios de las cajas de compensación familiar de Colombia. Es decir, los empresarios, no los trabajadores. Que también factura la bobadita, nada despreciable, de 4.4 billones de pesos. El año pasado se ganaron eso las empresas que dirigen estos señores. Parece recordarnos la historia, la fábula de la pobre viejecita, sin nadita que comer, sin nadita que facturar. Decían estos señores, palabras más, palabras menos, que si el gobierno nacional no entraba a inyectarles nuevamente unos recursitos, se iban a quebrar y que no podían atender a los pacientes, a los clientes, a los usuarios. En lo que representa una vez más el chantaje de los gremios en contra de un gobierno que quiere que usted y nosotros tengamos el mejor servicio de salud. Es más, no es que tengamos el mejor servicio, sino que podamos hacer ejercicio pleno del derecho fundamental de la salud. Entonces resulta que la imprevisión de estos señores, unos mirando las hojas de vida de estos eh, gerentes que se ganan cualquier cantidad de plata, que se gana mucho más, ahorita que están hablando pues de los sueldos de los congresistas, se ganan mucho más que los congresistas, por supuestamente hacer las cuentas y calcular el negocio de estos señores, no calcularon, no proyectaron los gastos de su negocio y se quedaron corticos en los recursos. Y entonces ahora chantajean al gobierno nacional públicamente diciéndole que si el gobierno, como lo han hecho los últimos gobiernos después de que se firmó la ley 100, no vuelve a inyectarle plata al negocio privado de estas EPS para que enriquezca a sus dueños, entonces simplemente van a dejar de atender a los usuarios, que es su obligación.
A esto le salió el corte del gobierno nacional en cabeza del ministro de Salud, diciéndole que por favor guardaran compostura, que dejaran de mentir, que dejaran de hacer terrorismo mediático, pues en compañía pues de sus socios de los grandes medios de comunicación, desinformando a la gente, diciéndole que pues que el gobierno no pagaba, que el gobierno no les estaba dando lo suficiente, cuando las cuentas, y así lo podemos mirar ustedes y nosotros mirando las cuentas de este gobierno en el sector salud, nos pueden dar la indicación de que no se les debe un peso. De hecho, a ellos se les paga es de manera anticipada, es decir, estamos a 27 de agosto, a ellos ya se les pagó el mes de septiembre y sin embargo dicen que en septiembre podrían entrar en crisis, en quiebra. Entonces uno dice, ¿cómo estos señores que se ganan un jurgo de plata, pues porque sabe mucho en teoría, no fueron capaces de prever que la plata no les alcanzaba? Y apenas se vinieron a dar cuenta 15 días antes de la crisis. Lo que, en palabra más, palabra menos, diría que deberían entrar en pánico eran los dueños de las EPS que gerencian estos señores. Porque si yo tengo un gerente o unos gerentes como estos, que no se dan cuenta que se van a quebrar, sino ya cuando se van a quebrar, pues básicamente yo entraría en desconfianza de cómo están manejando mi plata. Y entonces la disculpa no es enjuiciar la mala gestión de estos señores, sino enjuiciar al gobierno que no da la plata para seguirles alcahueteando la sinvergüencería de estos malos gestores. Entonces nos mandan toda una andanada de informaciones, de desinformaciones, de meternos pánico, miedo, terror. Están haciendo terrorismo mediático para decir que en 15 días pues nos vamos a quedar sin salud. Vuelvo y digo, el gobierno salió tajantemente a desmentir todo eso, a decirles que las cuentas están claras, que no les deben un peso, que por el contrario, este año, gracias a la reforma tributaria, que muchos no querían, el gobierno tuvo la posibilidad de aumentar el gasto en salud y de aumentar la cifra que le paga a cada una de estas EPS por atendernos a cada uno de nosotros, las famosas UPS, en 16%, es decir, mucho más alto que el IPC, que el salario. Y eso lo hizo a principios de este año. Entonces no entiende uno cómo es que ya casi terminando el año, estos señores que están aquí, que les pagan mucha plata, más que a los senadores de las que nosotros nos quedamos de que ganan mucho, por gerenciar, por hacer los cálculos, por proyectar, no fueron capaces de proyectar que se iban a quebrar, si es que se van a quebrar. Bueno, hay mucha tela que cortar, pero el hecho es que el gobierno nacional en cabeza de su ministro, y así lo hemos entendido la gran mayoría de los colombianos, incluso Juan Pablo Rueda, el gerente de Sanitas, termina por aceptar de que está de acuerdo con el presidente y el ministro cuando señalan que ese problema que tienen ellos de ese desbalance financiero es un problema estructural del sistema. Es decir, desde que se crearon el sistema de las EPS, eso estaba mal diseñado y que ese desbalance viene acumulándose año tras año, a punto tal que le quieren cobrar a este gobierno la mala gestión incluso del gobierno anterior, que pasó por alto la mala gestión de estos gerentes. Porque, y con esto termino esta parte de esta reforma que va avanzando, pero a la que nos meten más miedo, eh, tiene que ver con que a estos señores nadie los audita, es decir, nos mantienen pidiendo y nos amenazan, nos chantajean de que nos van a dejar de atender y ya lo han venido haciendo. Con el problema de la falta de atención, la falta de citas médicas, inclusive en EPS tan prestigiosas como Colsanitas, la falta de acceso a especialistas, a tratamientos, incluso a medicamentos, es una forma de chantajear y presionar la no negociación o la no entrada en vigor de la reforma de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Así como está el sistema actual de salud, no hay quien audite esa plata que ustedes, nosotros, todos le invertimos mensualmente y por anticipado a las EPS que gerencian estos señores que parece ser que no son buenos gerentes o que obedecen órdenes para que no sean buenos gerentes. Como no hay auditoría, entonces lanzan esos globos y nos hacen creer que efectivamente pobrecitos ellos hay que se están quebrando por culpa del gobierno cuando la verdad es que
Si se están quebrando es por falta de previsión de ellos. Termino diciendo, ellos mandan las cuentas de cobro, por poner algún ejemplo que entendemos. Es decir, el gobierno me debe tanto, o necesito tanta plata para atender los pacientes que atendemos nosotros. Págueme por anticipado, óigame bien, por anticipado. Entonces ellos dicen, gobierno tiene que mandarme 1.000 pesos. Entonces no es posible que ellos le digan al gobierno, al Ministerio de Salud, mándeme 1.000 pesos, después de que hacen unos cálculos, para eso se ganan un poco de plata, para esos cálculos. Y al terminar el día, recién acabada la razón, terminen diciendo, no, qué pena, es que nos equivocamos nosotros, entonces por favor corríjanos la tarea mandándonos más plata porque no nos alcanzó. En una empresa seria, en una empresa suya, nosotros sería, la culpa recaería sobre estos malos gerentes. Pero como aquí es el mundo al revés, la culpa recae sobre quien da la plata, es decir, el gobierno, es decir, ustedes y nosotros. Ahora resulta que nosotros tenemos la culpa de que estos señores sean malos gerentes y no sean capaces de calcular bien cuánto es que hay que gastarse y terminan poniéndonos contra la pared. Ni más faltaba, el mundo al revés. Por favor, no se desconecte, ya seguimos con el siguiente tema. Pascana, elaborada artesanalmente, sin aditivos y sin conservantes. Pascana, la cerveza de Nariño. Qué bueno que no se han desconectado, que están aquí todavía nosotros. Bueno, en este orden de idea, pues vamos quitando a estos señores que están aquí, porque pues vamos a tener que hablar de ellos, pero más adelante. Ya hemos hablado y aquí el programa de hoy no es básicamente para entrar en detalle a explicar las reformas. Ya lo veníamos haciendo en algunos programas anteriores, vamos a tener que seguirlo haciendo en programas posteriores, porque esa es una de las funciones de la conversa de fin de semana, es decir, informar, hacer pedagogía sobre lo que está pasando en política. La intencionalidad del programa del día de hoy, que ya vamos terminando, discúlpenme por haberme centrado tanto en lo de salud, pero es el bombo que nos metieron esta semana, es el de señalar el mal clima que le están generando a las reformas. Es decir, el escándalo pues, del hijo de Gustavo Petro, esa carta terrorista pues, que mandan los GPS diciendo pues, que hicieron mal la tarea y que hay que darles más plata, plata suya, plata nuestra. Eh, Decir que es que los congresistas ganan mucha plata, que queda la gasolina, la irresponsabilidad de algunos agremiados, como por ejemplo el de los taxistas, que no obstante haber llegado a un acuerdo con el gobierno nacional, siguen insistiendo en llamar a un paro para que les bajen la gasolina, no han entendido o no han querido entender que la subida de los precios de los combustibles de la gasolina no es un capricho, no es una locura, para que el término loco está de moda, de este gobierno, sino que es el resultado, valga la redundancia, de la mala gestión del gobierno pasado, que no gestionó, que no gerenció el Estado de forma tal de que no pasara que a sus sucesores, es decir, al gobierno actual, le tocara clavarnos a ustedes y a nosotros eh, por una mala gestión. Miren que todos se parecen, son amigos, son socios, son jefes los unos de los otros. La mala gestión de unos, la mala gestión de los otros, todos del sector privado, terminan influyendo en el sector gobierno y terminan influyendo en la vida suya y en la vida nuestra. ¿En qué sentido? Y que somos los paganinis en últimas de las barrabasadas, de las pendejadas, discúlpenme lo que les estoy diciendo, que cometen estos malos gerentes, incluyendo pues el expresidente. Entonces, este mal ambiente que se debe mucho a los intereses, como les decía al principio, que mueven a cada uno de los actores políticos. Porque esa reforma pensional, los cuatro pilares, pues de los cuatro sistemas de pensión que tendríamos, el solidario, el semicontributivo,
el contributivo y el de ahorro voluntario, en el que se busca que todos en nuestra vejez tengamos algún tipo de recurso mínimo a subsistencia, pues no le gusta mucho a los señores que manejan los fondos de pensión privados, que, nuevamente, fijan sorpresa, son los mismos socios de las EPS que tampoco quieren reformar, a pesar de que nos han demostrado y con contundencia que son malos gerentes, sospechoso eso. Mucho menos tampoco quieren dar el brazo a torcer y han mandado pues cualquier cantidad de mentiras y de malas informaciones con la reforma laboral, a punto tal que mire, una reforma laboral que lo que pretende es que usted y yo como trabajadores tengamos una vida digna, un trabajo digno, con un contrato, que entre otras, y yo no entiendo aquí ese ajedrez que juegan pues los grandes gremios, de atacar una reforma laboral que en últimas también terminaría beneficiándolos a ellos, en el sentido de que en la medida de que todos los colombianos formalicemos nuestros empleos, nuestros trabajos, que tengamos un contrato digno, una estabilidad, en la medida de que eso sea cierto y que tengamos entradas constantes, dignas, podríamos estar aportando, por ejemplo, si no pasa la reforma a la salud, a las EPS, que son de los mismos dueños de los dueños de las empresas. No estaría yo interesado de que todos estos cachifos y cachifas, trabajadores y trabajadores, que no son gente bien, pero que me hacen millonario a mí, me dé más platica de su salario para que mi empresa EPS, por ejemplo, siga funcionando y me siga dando más platica. Entonces, ¿por qué oponerme a que yo lo dignifique? Pues quitémosle el nombre, no, a que yo, por ejemplo, le ponga un salario fijo durante más tiempo a más colombianos y colombianas de forma de que ellos me sigan aportando a mi EPS o a mi fondo de pensión, como soy el dueño de la misma cosa. Uno no entiende esa lógica, es decir, cómo oponerse a una reforma que lo único que le está diciendo al señor empresario, mire, vea, paguémosle más a estos tipos y a estas tipas para que usted le pueda sacar más plática a esos tipos y a estas tipas para que ustedes sigan enriqueciendo. Y ni así quieren ceder. Y entonces ponen a los grandes medios de comunicación a decir que mire qué grosero el presidente que no fue a reunirse con los de la ANDI, los principales opositores políticos a este gobierno. Y ya con esto vamos terminando. Pero ¿cómo se va a reunir uno y cómo va a tender puentes de diálogo cuando uno presenta unas reformas laboral, salud, pensional, y lo primero que hacen es descalificarla y ponerle etiquetas, como por ejemplo, esos son pliegos de peticiones, como que vamos a quebrar el país con esas reformas, como que es una imposición de un dictador, como que eso es castrochavismo? Entonces, ¿yo cómo me voy a sentar con un señor a quien trato de convencer, pero que de entrada me dicen lo suyo no sirve, lo suyo es malo, lo suyo es diabólico, lo suyo es pecado? Y mucho más cuando van y aplauden al primer contradictor, al primer enemigo público declarado de este gobierno, como es el fiscal Barbosa, que entre otras uno no entiende qué estaba haciendo allá en una reunión de empresarios. De pronto está empezando a hacer su campaña presidencial, entonces no hay las condiciones, pero el malo termina siendo el que está defendiendo, inclusive en contra de ellos mismos, los intereses de ellos mismos. Les acaba de decir, uno no entiende cómo es posible que estos señores se opongan a que los trabajadores se formalicen, perdón, que sean más trabajadores formalizados, de forma de que a través de los descuentos en pensiones y salud les entre más plata a ellos. A ese punto hemos llegado del odio, del prejuicio y del clasismo y del racismo de esta élite colombiana que son capaces de sacrificar incluso sus riquezas con tal de joder a un presidente y paso seguido jodernos a todos. Vamos a tener que seguir explicando esto de las reformas. No vamos a dar la última palabra, ni más faltaba, pues porque no tenemos todos los elementos técnicos y jurídicos para sentarla, ni más faltaba, y porque entre otras nosotros acá, desde este espacio de la conversa, de acá de la provincia, pues no tenemos la última palabra la tienen los congresistas, que tristemente parece que obedecieran más a los intereses de estos señores de los gremios que a los intereses de quienes los votaron, sus jefes de verdad, es decir, ustedes y nosotros. Pero eso será
otra conversa que vamos a tener que seguir adelantando. Por lo pronto no les quito más tiempo, los invito a que den compartir, a que sigan conectados a nuestras redes sociales y que nos veamos en una próxima emisión de la conversa con unos invitados especiales que vamos a tener aquí para hablar de estas reformas de manera más pedagógica, más técnica, más puntual y para volver con eso que habíamos prometido, que es el tema de estos últimos 60, 70 días, que son las elecciones regionales. Que entre otras, y ya con esto termino, muy sospechoso, reitero, finjan sorpresa, que le metan todo este ruido, las EPS, Blandi y toda esta gente, justo antes de las elecciones, donde ellos aspiran a retomar el poder de los regionales locales. Fíjense bien por quién van a votar. Con mucho de que estén coavalados con partidos del pacto, muchos de estos señores y señoras, alcaldes, aspirantes a alcaldes, a gobernadores, a concejales, están siendo avalados por esos mismos señores que se oponen a que usted y yo, inclusive los mismos funcionarios que piensan elegir, tengan un trabajo digno, tengan derecho a una vejez digna y tengan derecho a hacer ejercicio del derecho fundamental de la salud y de la vida. ¿Usted votaría por alguien que está en contra de que yo tenga un trabajo digno, que me paguen lo justo, que tenga un buen servicio de salud y que tenga aspiraciones reales de tener una vejez digna? Yo por lo menos no votaría por esas personas. Y ahí están, camuflados con los loguitos de los partidos del pacto. Pero de eso vamos a hablar luego. Por ahora no les quito más tiempo, pasen buena noche, cuídense mucho, piensen bien, no se queden con lo que decimos aquí, reiteramos, repetimos, insistimos, contrasten, busquen otras fuentes y allá en la intimidad suya formen sus propios juicios. No es más, chao, cuídense mucho.